¿Qué tal? Buenos días a todas, amadas mujeres hermosas que nos acompañan en este grupo. Buenos días a todas. Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestra transmisión de hoy lunes. Hemos estado hablando acerca de la vida de Jesús y de las características o el carácter de Jesús y cómo puede esto ayudar a nuestras vidas, conociendo un poquito más a Jesús en este mes de abril. Y bueno, el tema del día de hoy es titulado La verdadera compasión. La verdadera compasión es la que Jesús nos muestra o nos vino a mostrar aquí en la tierra de muchas maneras. Y vamos a ver algunos tipos de compasión que Dios tuvo, que Jesús tuvo al venir aquí a la tierra, la compasión que tuvo Jesús, y cuál es la verdadera compasión, qué es lo que nosotros también tenemos que hacer o cómo nosotros también tenemos que demostrar la compasión a las personas que nos rodean, a las personas que están pasando por necesidad, por situaciones a lo mejor difíciles, por enfermedades. Nosotros también podemos demostrar compasión a todas las personas que están alrededor nuestro, no solamente a nuestra familia. Y bueno, saludamos a la hermana Agustina que ya está por aquí. Buenos días también, hermana Agustina. Dios la bendiga también a usted y a toda su familia. Y pues vamos a hacer una oración para poder iniciar con este tema tan bonito y tan interesante. Amado Dios, en esta preciosa mañana, Señor, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, porque tú eres bueno, Señor, eres maravilloso, Dios, eres perfecto, Señor, y nos enseñas a través de tu palabra grandes cosas, Señor. Podemos aprender de ti, Señor, de tu carácter. Jesús, cuando estuviste aquí en la tierra, nos mostraste muchas cosas, secretos y cosas importantes que hoy nosotros tenemos que hacer, que hoy nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno. Gracias por venir aquí a la tierra y enseñarnos tantas cosas, Señor. Gracias te damos, amado Dios, y en esta mañana te pedimos que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que a cada mujer, Señor, que ha de ver esta transmisión, Señor, tú le hables de mucha forma, Señor, a través de este mensaje, con tu voz audible, a través de sueños, a través de visiones. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, por siempre, y tú no cambias, tú sigues hablando a nuestra vida, sigues haciendo cosas sorprendentes, milagros para toda aquella persona que decidimos creerte, que decidimos buscarte, que decidimos amarte. Gracias, amado Dios, por amarnos a nosotros primero. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar con este tema que es la verdadera compasión. ¿Qué es la compasión? Bueno, si nosotros buscamos en un diccionario podemos encontrar muchas definiciones para la palabra compasión. Si yo a lo mejor les pregunto a ustedes qué es la compasión, ustedes también ya tengan un concepto y digan, pues la compasión, y a lo mejor ustedes ya estén pensando en alguna respuesta. ¿Qué es la compasión? ¿Qué es la compasión que nosotros como personas sentimos? Bueno, la compasión es ser movidos nosotros, ser conmovidos nosotros por la situación de otra persona, por la situación que está enfrentando otra persona, pero además la compasión es un sentimiento que no, de ternura, a veces algunos dicen también pues un sentimiento de lástima, sí, pero va más allá, es un sentimiento de amor que nos lleva a tomar acciones, que no solamente se queda ahí en un sentimiento, sino que la compasión nos lleva a tomar decisiones o acciones para ayudar a la otra persona. Esa es la verdadera compasión, porque si no solamente se quedaría en un sentir, se quedaría a lo mejor hasta en lástima, pero cuando nosotros sentimos compasión por una persona,
nosotros actuamos. Y Jesús mismo lo demostró aquí en la tierra de muchas maneras. A través de las escrituras se ve revelada la compasión que él tuvo por muchas personas que estuvieron sufriendo en algún momento. Y vamos a iniciar con nuestro versículo clave que se encuentra en el libro de Mateo, Mateo 9:36. Y aquí Jesús nos muestra esa verdadera compasión en donde se identifica y actúa por las personas. Y esta compasión se da por la confusión de algunas personas que estaban en ese momento. Vamos a irnos a Mateo 9:36 y dice de esta manera. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Dice que al ver las multitudes que estaban dispersas, desamparadas, que tuvo compasión de ellas, porque parecían ovejas que no tenían pastor. Entonces, Dios tiene compasión de la confusión de las personas. Si nosotros le decimos a Dios, Señor, ayúdame, yo no entiendo esto. Señor, yo he escuchado muchísimos testimonios de personas que dicen, Señor, muéstrame la verdad. Si tú en algún momento estás pasando por confusión, estás pasando por un momento en el que dices, es que ya no sé qué es verdad, estas personas me dicen esto, aquellas personas, ya no sé qué es verdad, pero Dios tiene compasión de las personas que tienen confusión, de las personas que a lo mejor no tienen dónde congregarse, que no saben a qué iglesia ir, que a lo mejor le tienen miedo a la religión. Es que a veces hay personas también que dicen, es que la religión es solamente... Y entonces describimos muchas cosas que hay en las religiones, pero Jesús tiene compasión por esas personas que están confundidas, que están sin pastor, que están como ovejas que no tienen pastor. Una oveja que no tiene pastor. ¿Cuál es la característica de esa oveja? En primera lo dice aquí, está desamparada. En cualquier momento viene un animal feroz y la devora. Está completamente desamparada. Si tú no tienes un pastor, si tú no tienes alguien que te guíe, alguien que te acompañe en tu crecimiento espiritual, entonces estás completamente desamparada. No hay alguien que esté orando por ti, no hay alguien que esté pidiendo por ti. Estás desamparada. Y Jesús tiene compasión por la confusión de las personas, por aquellas personas que no tienen pastor. Y entonces Jesús nos manda a nosotros, muestra acciones aquí. Dice que al ver, dice que entonces le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucho, y mandar obreros a la mies. Jesús nos está mandando a nosotros mismos a buscar a aquellas personas que se encuentran así en estos momentos. Hay muchísimas personas a nuestro alrededor que se encuentran desamparadas, que se encuentran sin pastor, que no saben qué hacer en situaciones de su vida complejas, que no entienden las escrituras, que no entienden, ni siquiera conocen a Jesús. Y entonces nosotros tenemos que aprender a conocer y a tener compasión por las personas. Si tú no tienes compasión por las personas, no te preocupes. Dios puede poner esa compasión en ti. Jesús es el que pone en nosotros esa compasión por las demás personas, porque de Jesús proviene el amor, provienen todas las cosas. Y entonces este es el primer punto. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la verdadera compasión la demostró por las ovejas que no tienen pastor, por la confusión de las personas. Hubo otra situación, otro momento en la que Jesús también demostró compasión por las personas, y es por el sufrimiento físico o por la enfermedad.
cuando alguien está enfermo, Jesús muestra también compasión. Y lo vemos aquí en las Escrituras. Jesús no cambia. Si Jesús al venir aquí a la tierra tuvo compasión por las personas que lo rodeaban, Él es Dios, Él nos está viendo, Él conoce nuestras necesidades y Él tiene compasión por las personas que están enfermas y Él quiere obrar a sanidad. En Mateo 14:14 dice de esta manera. Dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces dice que salió Jesús en el momento en el que fue la alimentación de los 5,000. Lo primero que Jesús hizo, dice, vio una gran multitud, dice, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces nos damos cuenta que Jesús también tiene compasión por el sufrimiento físico de las personas, por las enfermedades. Si nosotros, todas estas personas que estaban siguiendo a Jesús, esta multitud estaba buscando a Jesús, estaba yendo, fue tras Jesús. Estos 5,000, sin contar niños y mujeres, iban en busca de Jesús, en busca de algo. Nosotros tenemos que acercarnos a Jesús cuando estemos pasando por pruebas, por dificultades o cuando estemos en enfermedad, pero también cuando veamos a alguien enfermo, nosotros tenemos que presentarle a Jesús y orar por ellos. En Santiago 5:14 habla precisamente de esto. Dice que si alguno está enfermo entre nosotros, que dice llamar a los ancianos de la iglesia y con aceite orar por ellos. Esto es una palabra bíblica. Nosotros podemos orar por las personas, ungirlos con aceite, y no va a ser el aceite quien nos va a sanar, no vamos a ser nosotros. No tenemos que tener miedo de orar por los enfermos porque no lo vamos a hacer nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos y es Jesús quien tiene compasión de ellos y quien hace la obra. ¿Cómo mostramos nosotros compasión? Yendo a orar por ellos. Si nosotros no hacemos nada y, ay, pobrecita persona, ¿no? Hasta ahí se queda. Esa no es la verdadera compasión. La verdadera compasión nos lleva a actuar, a ir hacia las personas y orar por ellos, imponer las manos creyendo. Dice en Santiago 5:14, dice que en el nombre del Señor, porque no es en nuestro nombre. Y entonces Él va a orar porque Él sigue haciendo las mismas cosas y Él sigue teniendo compasión por las personas. Y bueno, el siguiente punto es que Dios tiene compasión de las necesidades materiales que nosotros pudiéramos tener, que las necesidades económicas de las personas que a lo mejor viven en pobreza. Dios tiene compasión. Nosotros tenemos que creerle a Dios que Él obra en nuestras vidas. Y vamos a irnos a Mateo en el capítulo 15, versículo 32. En el versículo 32. Y dice de esta manera. Dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Y entonces ustedes, creo que a lo mejor algunos ya conocen esta historia de la alimentación de los 4,000. Ustedes conocen qué fue lo que pasó después, y si no, rapidísimo se los cuento. Jesús multiplicó 7 panes y 7 peces y alimentó no solo a los 4,000, porque eran sin contar niños ni mujeres, pero alimentó a una gran multitud porque Jesús tiene compasión
de las personas que tienen necesidades materiales, que están en pobreza. Jesús tiene compasión. Jesús quiere bendecir la vida de las personas. Él tiene compasión de todas las personas que pasan por necesidad, que no tienen empleo. Pero nosotros tenemos que acercarlos a Jesús. Jesús es el hacedor de todas las cosas. Separados de Dios, nada podemos hacer. Nosotros tenemos que creerle a Dios. Nosotros tenemos que confiar. Si tú en estos momentos estás pasando por situación económica, a lo mejor no tienes para la renta, no tienes para comer, no tienes un empleo o para algo que tú quieras hacer, para comprar algo que está en tu corazón para tus hijos, pídele a Dios. Dios escucha nuestras oraciones, Dios conoce nuestras necesidades, pero también Dios quiere escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones, y Él hace la obra y Él bendice en gran manera. Dios es el dueño de todas las cosas que nos rodean, del oro, de la plata, y Él puede bendecirte en gran manera. Y bueno, también vemos que Jesús tiene compasión de las viudas, tiene compasión de la soledad de las personas. Voy a leer en el libro de Lucas, Lucas capítulo 7, versículo del 12 al 15, dice: He aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Qué hermosa palabra. Dios tiene compasión de las viudas, y esa es la verdadera religión de la que Jesús nos habla. Esa es la verdadera religión. Dice que en Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión, y esa es la verdadera compasión que Jesús nos viene a mostrar de muchas maneras. La compasión en medio de la confusión, en medio del desamparo de la gente que no tiene pastor, la compasión por las enfermedades, por el sufrimiento físico, la compasión cuando tenemos problemas económicos, necesidades económicas, la compasión en la soledad, la compasión en medio de situaciones en las que están pasando viudas, desamparados. Dios tiene compasión, pero hay una verdadera compasión que Dios muestra por nosotros, y que es por el destino de toda su creación, por el destino de todos nosotros como hijos de Dios. El destino de nosotros fue la verdadera compasión, y que es que Jesús vino aquí a la tierra a morir por nosotros. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la verdadera compasión de Jesús, que vino a moverlo, a venir aquí a la tierra, a morir por nosotros, para limpiarnos de todo pecado. Y nosotros tenemos que preocuparnos también por esto, preocuparnos por las personas, por todos los puntos que acabamos de ver, pero también por el destino de las personas. Hay personas que aparentemente están bien, que las vemos y pareciera que están bien, no tienen enfermedades, no hay situaciones económicas, problemas económicos. Podemos verlos aparentemente bien, pero el destino de la gente es algo que nos tiene que preocupar, porque nosotros hemos conocido a Dios, hemos conocido que Dios tiene compasión por las personas que están pasando por situaciones que a lo mejor las están viviendo en pecado, y que su destino es muerte. Nosotros tenemos que sentir compasión y hablar de Cristo. La compasión tiene que movernos, la compasión tiene que llevarnos a acciones en nuestra vida.
vida. Anoche mi esposo salió a orar por algunas personas y yo estoy muy contenta porque son vecinos de aquí, de donde estamos viviendo actualmente, son vecinos, y ha estado orando por unos vecinos, y anoche vinieron a buscarlo también para que orara por otros enfermos, y gracias a Dios otra familia aceptó a Cristo, otra familia sanó a través de la sanidad de las personas, de las tribulaciones, de las situaciones. Dios obra y nosotros podemos presentarles a Jesús. Hay personas que no conocen a Jesús y el poder que Dios tiene para sanar. Y entonces anoche 4 personas fueron sanadas, que estaban muy mal, estaban llorando, estaban en situaciones muy difíciles, y yo glorifico a Dios porque Dios es bueno y porque Él hace la obra, y porque nuestros vecinos están siendo alcanzados, y yo creo que Dios nos pone en lugares con propósitos. Yo espero que tú, si tú no sientes esa compasión, le pidas a Dios. O si tú tienes compasión, pero a lo mejor tienes miedo de orar, de hablar la palabra, de acercarte a las personas, pídele a Dios. Es Dios quien nos da que hablemos con denuedo su palabra. Lo dice en Hechos, que Él trae en nuestra vida el Espíritu Santo para que hablemos con denuedo la palabra de Dios. No tengas temor, no tengas miedo. Jesucristo nos respalda, Jesucristo está con nosotros. Y si tú mismo estás pasando por situaciones, tienes al hacedor de todas las cosas, al dueño de todas las cosas. Acércate confiadamente al Señor y pídele a Él. Pídele en todo momento y sin claudicar, sin detenerte. Pídele hasta que veas la obra en tu vida, en tu familia. Dios te bendiga grande y poderosamente. Dios bendiga por aquí a todas las mujeres que nos estuvieron viendo. A Cintia, Dios te bendiga grandemente. Y también a la hermana Betty, la hermana Beatriz. Dios la bendiga también. Gracias a Dios por sus vidas. Ojalá que esta palabra haya bendecido sus vidas y la vida de las personas, de todas las que nos rodean. Dios les bendiga a todos. Que tengan una hermosa semana.